Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Casa de las Artes, donde organizamos junto con Ateneo, la Biblioteca Municipal de aquí de Laguna, afortunadamente otra presentación de otro libro. Comentaros que, agradecer la presencia de todos en estos momentos y también del señor alcalde, de Román Rodríguez, que tiene a bien acompañarnos como en las últimas presentaciones. Vamos a hacer socio honorífico de la biblioteca. Tenemos el placer de presentar el libro Coral, el libro escrito por 3 autores, Relatos Negros C19. Ya con eso nos va dando una pista. También comentaros que pide disculpas la concejal, que siempre suele venir, Lucía Castro, la concejal de Cultura, porque estaba ya teniendo un compromiso anterior de todos estos días con el Teatro de Calle Valladolid y pues entiendo que no va a poder estar. Contamos con la presencia del editor, de Julio Martínez, y solo de 2 escritores, de los 3 que han escrito este libro de relatos, pues porque por motivos laborales Juan Martín Salamanca no ha podido venir, pero contamos con Martín H. y con Víctor del Pozo. Ya nos irán desgranando un poco de este libro, el que consiste de la mano de Rocío Garrido, socia de Ateneo, sociocultural de Laguna, y también en estos momentos escritora desde hace varios años, que ha escrito 3 libros. Tuvimos la suerte de presentar el último, el de Carta a mi nieta Aya, en diciembre pasado, y es la que va a llevar un poco esta presentación. Sobre los escritores, tienen en común que están vinculados a Valladolid o bien por nacimiento o porque están viviendo. Algunos han sido adoptados hace poco, como Martín H., que lleva 6 años aquí en Valladolid. Y nada, decir que los 3 escritores tienen publicadas varias novelas y han decidido a contarnos unas historias en torno a la pandemia. Y sin más, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en una tarde de primavera a las 7, cuando realmente apetece estar en otros sitios. Os lo agradecemos de verdad. La editorial vallisoletana Fuente de la Fama acaba de publicar Relatos Negros C19, un libro que reúne 3 historias de este género con el confinamiento y la primera ola de la pandemia del coronavirus como telón de fondo. En concreto, se trata de los relatos Cada tarde a las 8 de Víctor Manuel del Pozo, el abuelo de Luis de José Luis Martín H. y El cadáver del viejo molino de Juan Martín Salamanca. Yo tuve el honor de asistir a la primera presentación de este libro, que se hizo el día 11 de mayo en la Casa Revilla de Valladolid, de la mano de Pedro Ojeda, y es para mí hoy un honor estar aquí presentándolo en Laguna del Duero, avalada por el Ateneo del cual estoy desde su creación impulsando este tipo de actos, porque la cultura es segura, y a ver si nos enteramos ya de que tenemos que ir asistiendo a estos actos. Y me gustaría presentaros a Julio Martínez, que es abogado de carrera, periodista y funcionario, pero sobre todo es un entusiasta de Valladolid, y además es el prestigioso editor de Fuente de la Fama, editorial con la que tengo el honor y la suerte de colaborar. Me gustaría preguntarle, Julio, ¿qué te impulsó a editar Relatos Negros? Pues muy buenas tardes. Te contesto inmediatamente de dar las gracias al municipio y a la biblioteca, su profesora del alcalde, y deshaciendo algún entuerto de base. Yo no soy funcionario, soy jubilado, yo soy abogado, porque no me gusta nada la abogacía, sin embargo sí que me gusta mucho el derecho, sí que soy un derecho. ¿Y qué me impulsa? También un fallo por mi parte, porque pensaba que iba a estar aquí Celso, el presidente del Ateneo, y me dijo que sí que venía, que le hacía mucha ilusión. Entonces, cuando das vueltas a qué vas a poder decir y tal, me acordaba que yo nací al periodismo en la redacción del norte de Castilla, que estaba justo cuando cerraron la universidad, al tiempo que cerraron FAS. Era un momento muy delicado.
también estaba allí un poco de hombre fuerza, o gestor de fuerza de la casa, estaba de Libes. Y era una relación muy pequeña y muy fuerte, muy hecha con las dificultades. Allí estaba Celso siempre, que era estudiante de Historia Contemporánea, ya profesor, no me acuerdo, y enredaba ahí por las noches, estaba siempre, yo creo que estaba hasta el gorro, eran relaciones muy difíciles. Yo le miraba a Celso y dije, ¿qué hace este tío aquí? Que no trabaja en nada. Yo coge un papel. Celso me miraba y con el tiempo entendías que él no era periodista, que era historiador. Eso es una cosa muy diferente. Celso preguntaba mucho. Y sabía muchas cosas de nosotros, de los periodistas del propio periódico. Él fue, yo creo que el especialista mayor en periodismo del siglo XIX y XX de Valladolid, y yo creo que de España. Ni él, ni siquiera de Libes, ni siquiera gente de allí se enteró nunca de que no había manera de hacer periodismo si no era contando historias. Que la única forma de adentrarse en la realidad desde el punto de vista periodístico, que no histórico, era contando historias. Esto se aprende en el periodismo español mucho más tarde. Está su presidente, buenas tardes, presidente, que fue durante tiempo de los periodistas venezolanos. Esto se comienza a intuir con la figura de un periodista deportivo que ni siquiera es periodista, ni siquiera es español, que es Robinson. Robinson intuye por primera vez que la manera de contar es a partir de las historias. Y cuando él hace los primeros reportajes y todo eso del día después, y fue Robinson, parte de historias que estaban ahí, que nadie las había mirado y que servían realmente para contar lo que estaba sucediendo. Delibes entiende en ese momento bien lo de las historias, pero se mueven las novelas. Son novelas cortas, hay como El Camino, Las Ratas, pues se cuenta la historia del Nini y no sé qué, pero se está moviendo con las historias desde la literatura. Nunca jamás se entiende, por lo menos en ese periódico, nunca entiende ninguno que había que contar desde las historias. Eso es posterior. Yo en mi vida periodística no lo vi nunca. Ya había historias, claro que las sabía, pero no sabíamos contarlas, no sabíamos de su importancia. Así que a mí, cuando finalmente me decanto por ser editor y ya comienzan estos elogios de los editores, mire ustedes, por eso incluyendo los editores, somos gente muy cursi, porque anda siempre preocupada por el tipo de letra y que nos resulta muy difícil saber dónde vamos. Tenemos que pararnos un poco y decir, ¿qué quiero hacer? No es el caso de este libro. Yo este libro supe durante todo el confinamiento que quería hacer. Quería que me contaran historias de lo que estaba sucediendo. Y quería que me lo preguntaran escritores de la editorial. Yo mismo empecé a escribir, terminé una historia en la cual a mí me interesaba mucho cómo lo contaban los niños y cómo lo contaban los mayores. Y entre medias, cómo lo contaban los presos. Son los tres colectivos que se comportan mejor durante la pandemia. Si se sorprenden ustedes, por ejemplo, de lo de los presos, tengan presente que un preso está allí y cuando se le confina le meten en 6 metros de celda. Y no pasa nada. Ha estado tiempo, meses y meses y no pasa nada. Total, que yo sabía de la importancia de las historias, sabía que la pandemia había que contarla desde las historias y que las que me interesaban eran las historias de los niños y las historias de los mayores, que eran más difíciles de rescatarlas, y las historias de los presos, que me resultaba más fácil porque la editorial hacía una revista, la carta que está ahí, pues una revista muy interesante. Vale, hablo con unos, con otros, unos que sí, otros que no,
es difícil hablar durante el confinamiento, déjame ir a ver si pienso algo y tal. Le pregunto a los libreros de confianza, ¿sabes de alguien y tal? Pues mira, es gente joven, en el caso de Víctor, Luis Juan, en el caso de H es amigo mío, profesor, así que hablo mucho con él. Básicamente del Real Madrid, fuera de ahí, creo que no hemos cambiado nunca palabra alguna sobre nada. Entonces, les digo esto, y mi sorpresa es que lo que me mandan son relatos negros. Cosa que yo nunca jamás pude imaginar que la pandemia se pudiera contar desde un relato negro. Lo más que se me ocurría era lo que había pasado en la residencia anciana, pero claro, yo no sabía quién tenía esa información, conocía alguna geriatra así fuerte, pues lo único que hacía era llorar. Nunca lo voy a contar nada, solo llorar. Y me vinieron estos relatos negros para contar. Pero ahora vas a llegar, decidí que sí, que lo publicar o no. Primero porque les había pedido, y segundo porque para mí era una sorpresa. Y toda sorpresa es siempre muy tentadora para los editores. Después yo no contaba con ello. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente pase lo que pasa siempre, que no se vende. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay que estar ahí y ya ganaremos dinero en otros sitios. Lo que sí que me sorprendía, y por esto te digo, es por qué a la gente le interesa esto. Yo no tengo ningún amigo que haya matado 2 prostitutas una noche en un hotel a las 2 de la mañana. No conozco a nadie de mi entorno que haga eso, a nadie. No conozco a nadie de mi entorno que trafique con datos. No, la verdad es que no. Entonces, ¿de qué se trata al final? ¿Qué es lo que nos interesa de los relatos negros? Seguramente sea el miedo a lo que sucede ahí. Un miedo muy grande a lo que sucede ahí. A lo que somos capaces de hacer. En el Consejo de Redacción de la revista de Presión, que es una revista realmente importante, yo tengo 2 homicidas de condenas nulas. Yo lo sé, yo creo que ellos no saben que yo lo sé, pero bueno, pues imaginan que sí. Claro, serían las 2 personas que menos me pudiera imaginar en 500 o 1000 que hubieran sido capaces de hacer eso. ¿Qué secreto guarda eso? ¿Qué secreto guarda que en un entorno normal alguien se convierta? Otro que puede meterle 18 puñaladas a su mujer o a su padre o su hermano. Yo creo que ahí está la clave de por qué me devolvieron la pregunta de los relatos de coronavirus en clave de dinero era ahí. Yo había escrito una historia que me parecía muy bonita de una niña que se reconcilia con su padre de 12 años haciendo catas de zanahoria. Entonces cazaban zanahoria. Se hicieron mi amigo, nunca habían hablado. Pedían las zanahorias, pedían el grosor, todo. Y a mí me entusiasmó esa manera de reconciliarse. Nada, es un placer estar con ustedes y imaginar que les puede interesar esto que a mí me sorprendió mucho. Son buenos, son relatos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Quisiera hacer un inciso para agradecer la presencia en este acto del alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez de Castro, y del expresidente de la Asociación de Prensa durante muchos años, José Arroyo. Muchas gracias. Y con el permiso de Malú, voy a contaros una historia de Celso Almunia, al que acaba de nombrar Julio Martínez, que estuvo estudiando cuando empezó la universidad y a lo largo de esos primeros años de universidad en casa de un familiar de Malú, de nuestra Malú, de la que nos acaba de presentar, la bibliotecaria de Laguna de Duero. Y por lo visto, pues él le tenía mucho cariño y todos los días la cogía sobre sus rodillas. Y ella me lo ha recordado cuando le he dicho, pues probablemente venga Celso
que me hará muchísima ilusión verle por esto. Así es que eso os cuento. Y bueno, pues ahora os voy a presentar a Víctor Manuel del Pozo, que está sentado a mi derecha, que nació en Valladolid en 1983. Es muy joven y es uno de los vallisoletanos enamorados de la ciudad que les ha visto nacer. Desde muy pequeño empezó a mostrar interés por la literatura y en los últimos años ha compaginado su profesión, porque él es profesor y además es ingeniero informático, con su pasión por escribir, creando más de un centenar de microcuentos y relatos breves. Esto le convierte en un ingeniero de letras, algo de lo que él está orgulloso y raro de ver, además. El Sillón del Diablo puede considerarse su ópera prima, una obra en la que aúna su pasión por Valladolid y el placer de ser un contador de historias. Le siguen novelas como El crimen de Canterac o Doñana es arte. Y en este momento me consta que tiene una en ciernes. Posee un gran número de relatos, como os cuento, y ha quedado finalista y ganador en muchos concursos. El relato que recoge el libro que presentamos lleva por nombre Cada tarde a las 8 y es una historia que se desarrolla en Valladolid, entre las calles de Valladolid, como no podía ser de otra forma, porque él está enamorado de esta ciudad. Y bueno, durante el confinamiento, por supuesto, del año 2020, y que aúna dos historias de pandemia, la de la mal llamada gripe española y la del COVID-19, a través de una trama muy interesante donde se van descubriendo los personajes y la relación de dos familias que terminan por encontrarse. Podríamos decir que se trata de una novela corta o un relato largo, donde se pone de manifiesto el género humano cuando el mundo se paraliza. Los terribles acontecimientos que pudieron suceder en las residencias de ancianos, que sucedieron, de hecho, y que aún hoy están por resolver. Los hechos que pueden ocurrir en una ciudad vacía, el mal que nos amenaza detrás de cada esquina, en los portales, cuando nadie nos ve, cuando no podemos pedir socorro. Mientras cada tarde a las 8 se llenaban los balcones de aplausos para los trabajadores de la sanidad que luchaban contra un virus que estaba fuera de control para todos. Aún así, el relato de Víctor deja un gusto dulce, donde no se pierde la fe en el género humano y donde aún queda un hueco para la esperanza. Me gustaría que él mismo, Víctor, nos hablase de su relato, que nos dijese qué le impulsó a escribir esta pequeña novela corta que a mí me ha dejado conmovida, sinceramente, y que les invito a que la lean porque, como he dicho antes, pone de manifiesto el género humano, lo que somos, lo mejor y lo peor de cada uno. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Todo comenzó cuando Julio contactó conmigo y me propuso la idea de escribir sobre el COVID-19, sobre los meses de confinamiento, sobre la pandemia. Y en ese momento, evidentemente, la idea me pareció muy, muy interesante y dije que sí al instante, pero una cosa es decir que sí y otra cosa es pensar qué vas a hacer. Y empecé a darle vueltas, a poner a funcionar la máquina de crear historias. Y lo que al final fue saliendo fue trabajar con lo que yo había hecho anteriormente. Es decir, si cogemos mis anteriores trabajos, siempre tienen un nexo común. El primero, Valladolid es un protagonista más. Si cogemos los protagonistas de la historia, Valladolid es un personaje más de la historia. En este caso sucede así, Valladolid es un personaje más. Y siempre me gusta jugar a dos tiempos. Es decir, hacer un flashback a otra época, dos historias que transcurren en paralelo y que al final se entrelazan y están interconectadas. Además me gusta ir dejando pistas para que el lector vaya jugando a intentar descubrir cuál es el nexo. Es decir, vamos leyendo la historia, como bien has dicho, relato corto, relato largo, novela corta,
vamos leyéndola y vamos viendo que hay dos historias, pero en un principio no sabemos qué las une. Al final, evidentemente, lo entendemos todo y bueno, pues espero que guste esa conexión, pero yo reto al lector a que antes de que se resuelva el misterio, pues lo vaya intentando enganchar. Intenté que quedara reflejado todos y cada uno de los pasos que fuimos viviendo durante la pandemia, desde espectáculos un poco esperpénticos, como el hecho de que se agotara el papel higiénico, hasta cosas pues, que son muy duras, como todo lo que se ha vivido en las residencias, todo lo que ha sucedido, lo que está saliendo a la luz ahora en las residencias, el esfuerzo y el miedo que sintieron los sanitarios al tener que exponerse, muchas veces incluso sin ningún tipo de material de protección, como ahora tenemos todos mascarilla o están disponibles para todos. En aquella época no había. De gente que se las hacían ellos en casa de tela porque no tenían opción de conseguir una mascarilla y tenían miedo. Intentar reflejar eso. Y esa palabra miedo, yo creo que es lo que todos teníamos en ese momento. Incertidumbre por lo que estaba por venir, miedo por saber qué iba a pasar. Era una situación totalmente nueva para todos, algo genuino. Y cuando hay miedo, hay una historia, evidentemente, que se puede contar de terror, de una historia negra, una historia policíaca, una historia que te va hacia esa línea. No podemos escribir una cosa cuando lo que estamos sintiendo es miedo. Ese miedo empieza con calles vacías, como también has dicho muy bien, calles vacías que convierten a Valladolid, a esa gran protagonista, en un lugar muy vulnerable para que un criminal haga lo que le dé la gana sin que nadie pueda detenerle, sin que nadie pueda ponerle freno. Es el escenario perfecto. El campo se habían dado los ingredientes perfectos para que alguien tuviera libertad total para delinquir. Y detrás de esa investigación, además, pongo un personaje muy icónico mío, que es el inspector Navarro, y que me gusta que aparezca en casi todos mis escritos y casi todos mis libros publicados. Quien haya leído lo que he escrito le reconocerá enseguida. Y es un poco el que está también investigando qué es lo que está sucediendo. ¿Es solo novela negra o historia negra, con relatos negros? ¿Es únicamente de crímenes y de delitos de lo que hablo? Pues el trasfondo también es una historia de amor. Cada tarde a las 8 también tiene una historia de amor que además tiene ciertos tintes basado en hechos reales. Es decir, cuando estábamos todos confinados y nos dio, porque eso fue una etapa por la que pasamos todos, por hablar por teléfono o videollamadas o por estar en contacto constantemente con amigos y conocidos, todos encerrados en esta casa, pues cada uno contaba su experiencia a su manera. Y sí que es cierto que alguien me comentó o me contó una historia similar, digamos que da pie a la historia de amor que se cuenta también en cada tarde a las 8. Luego de ahí salen todos los ingredientes. Y luego, bueno, pues efectivamente la parte más del pasado, la que nos traslada al Valladolid de 1918, nos enseña o nos recuerda cómo fue aquella mal llamada gripe española, porque bueno, no fue en España donde surgió y ni siquiera fue en España donde más fuerte sacudió. Lo que ocurre es que la Primera Guerra Mundial pues acalló mucho todo lo que tenía que ver con la gripe española, hubo mucha censura en ese momento y el único sitio donde se podía, por lo menos en Europa, hablar libremente de ello era en España, que no estábamos metidos en la Primera Guerra Mundial. Y ese salto al pasado nos enseña un poco cómo se vivió, cómo fue esa otra pandemia, cómo inició, cómo acabó. Fue más breve de lo que nos hacen creer, tal vez durara 2 años en otros lugares. En España no creo que llegaran ni al año, fueron unos meses el pico alto. Y todo eso se puede ir un poco también viendo, recorriendo a través de una serie de personajes, cómo pues, se vivió esa situación que fue muy pareja a la que estamos viviendo nosotros, o a la que hemos vivido, por fortuna ya podemos hablar un poco del pasado, a la que hemos vivido nosotros. Juntar todos esos ingredientes en una historia es un reto, porque es como poner un montón de alimentos encima de la mesa y decir, a ver qué cocino con todo esto. Yo intenté poner todo ello, intenté aderezarlo un poco, intenté crear una historia, y el objetivo final, sobre todo, y eso que quede dicho, es también que cualquier persona que no haya vivido esta pandemia, pensemos en un adolescente dentro de 10 años, por ejemplo, o alguien que ahora sea un niño muy pequeño, y diga, ¿cómo fue la pandemia? ¿Qué fue el confinamiento? Si lee cada tarde a las 8, lo va a comprender, va a saber todo lo que pasamos, va a entender por todos aquellos momentos en los que estuvimos nerviosos, en los que estuvimos alegres, en los que estuvimos con dudas. Todas aquellas etapas que supuso el confinamiento quedan reflejadas en esta historia. Así que también sirve un poco de testimonio de todo lo que nosotros hemos vivido, un poco de testimonio vital de lo que cada uno de nosotros hemos vivido durante esos meses de confinamiento. Muchas gracias.
relaciones encubiertas, donde lo mejor y lo peor del ser humano se manifiestan cuando el mundo se ha parado y las calles están vacías. Muy interesante y, repito, a mí me ha impresionado esta historia. Y ahora os quiero presentar a José Luis Martinache. Los que sois periodistas de toda la vida le conocéis. Él nació en Barcelona en el 53 y ha sido miembro de la llamada 52. Bueno, yo quería que hace un año, pues, José Luis. Formó parte de la llamada movida barcelonesa. Ha trabajado como guionista, como redactor, incluso como director de revistas y también ha trabajado como guionista de cómic para la editorial Bruguera en la primera mitad de los 70. También como guionista para televisión en esa época y como, ya digo, redactor y director de varias revistas en Barcelona. Más tarde se pasó a la publicidad. El relato El abuelo de Luis, que es el que recoge este libro de relatos negros de 19, es un relato, desde mi punto de vista, cargado de humor. De ese humor negro, si me permitís. Se desarrolla, por supuesto, como no podía ser de otra forma, en las calles y plazas de Valladolid. Y bueno, tiene unos personajes pintorescos, un policía, un detective decadente y desastroso, con su novia, que es la que saca para adelante pues, ese despacho de detectives, un gato y un niño de 12 años, que es el único cliente del despacho de detectives y que es quien finalmente resuelve el caso. Bueno, pues como decía Julio, es ver la pandemia, porque ocurre naturalmente durante los meses de confinamiento del 2020 en Valladolid, a través de los ojos de un niño y, bueno, de su perspicacia y de su buen hacer. A mí me ha sorprendido mucho el relato de José Luis, porque, bueno, es un relato negro, como los demás, pero cargado de humor. No vais a perder la sonrisa. Y me gustaría que él nos contase más cosas de su relato. José Luis. Gracias. El relato es eso, un relato de aniversario negro, y la verdad es que al principio, esto tampoco lo sabía de esto, es que no me acordé que se había que situarlo en la pandemia, por lo cual la pandemia la situó ya cuando hubo lo de la mascarilla y eso, porque me acordaba. Pero también me sirvió para descubrir una secuencia, una escena importante del libro, que es la del clínico, que no la contaré. Pero No podemos hacer spoiler. Eso, yo prefiero no contar nada de la novela y contar un poco por qué estoy aquí. Porque José Luis Martín Hernández ha llegado a estar en un sitio donde hay escritores que te les gusta la lectura y todo eso. Porque hace unas generaciones a mi abuelo, el abuelo paterno que yo tenía, era absolutamente no sabía ni leer ni escribir. Y entonces él vivía en un pueblecito de la provincia de Madrid, tenía unos 30 y tantos años, era un cuernista, estaba en lucha con el otro rico, entre comillas, del pueblo, y eran, pues la verdad, unos gansos de mucho cuidado. El caso es que siempre luchaban para ser uno mejor que el otro, y tal, hasta que un día el profesor del pueblo, pues jubilado, el profesor de la escuela, se jubiló. Y apareció por ahí una chica de 19 años, porque por lo visto estaba muy bien. Yo he visto a mi abuela, pero la carta he visto ya los años de decadencia. No puedo afirmarlo. El caso es que los dos fueron detrás de mi abuela y, bueno, fue mi abuela después. Claro, como no hay emoción porque acabo de decir que fue detrás de mi abuela, pues ella escogió a mi abuelo, pero le dijo que no podía ser nunca novia de él, aunque le gustara, porque no sabía leer ni escribir. Entonces mi abuelo pensó en un par de momentos, como si fuera ciudadano o eso, dijo, pues voy a aprender a leer, a escribir,
aprender todo lo que quieras, pero yo quiero que se aprenda. De ahí, pues pasaron los años, mi padre nació en 1908, yo nací en 1952 ya en otra ciudad, y resulta que mientras tanto, bueno, yo pensé, escribo, soy una maravilla, genio de la maquinaria moderna, y entonces el enemigo por la novia, que se llamaba Pérez, pues decidió, en lugar de dedicarse a escribir, comprar unos terrenos enormes en la Castellana, donde ahora se va a jugar los partidos de fútbol del Real Madrid. Así que no aconsejo a nadie que escriba, aconsejo a la gente que tenga un pariente que se llame Pérez y que le compre otra cosa, porque no se escribe. Bueno, pues aún así, Martín H. tiene publicados un libro de relatos y 2 novelas. Aún así. Tengo más, pero publicadas solo esto. Bueno, pues esperamos que publiques más. Eso he venido a Valladolid, catalán escribo muy mal. Pues cuéntanos algo más de este pequeño relato que se llama El abuelo de Luis, que es muy interesante. Bueno, el abuelo de Luis nace un poco de las comedias policíacas de los años 50, 40-50 de España. Y luego de la editorial Bruguera, porque los personajes de la editorial Bruguera tienen muchísimos guiones. Estuve varios años y me gustaban mucho los personajes así un poco cotidianos, pero surrealistas. Ahora no sabría decir, el doctor Cataplasma, por ejemplo, que fue el primero que hice, Mortadelo y Filemón, por supuesto, pero me gustaban más esos personajes extraños que la gente no conoce. Los de Mortadelo y Filemón, los de Ibáñez los conoce todo el mundo. Pero hay maravillas absolutas que no son conocidas. Y utilicé un poco ese tipo de personaje en el detective y en su compañera. El niño fue lo más fácil que me salió, porque como también he hecho erótico, los niños me salen enseguida. No es por pederastia, es porque son los más fáciles que hay. Los niños y los hombres. Es lo que más fácil se hace. Y sobre todo los niños es muy fácil llegar a la gente a través de lo tierno. Entonces, lo difícil es llegar a través de todo. Sí, los niños son los más vulnerables, pero hay que tener un talento especial, como lo tiene José Luis Martín H., para contar historias a través de la mirada del niño. Sí, es que lo he hecho siempre. En realidad, el que mira soy yo, y yo sigo siendo un crío de 8 años que juega montones y lo digo de verdad. Pues enhorabuena, porque eso es a lo que deberíamos aspirar todos. A ver el mundo con la mirada del niño, pero ya repito, solamente los que tenéis ese talento tan especial podéis conseguirlo. Bueno, luego también tengo otras preferencias, pero no lo digo. Habla de Madrid. En pocos textos que yo haya visto como editor y como lector, la influencia mayor, lo literal, la influencia mayor del texto de este libro y en general de sus novelas está en el cine. Está en el cine. Primero, no se trata de novela negra, sino de novela policíaca. Esa es una distinción que es muy importante cortar como una mantequilla para distinguir. Y otra cosa es que ahí debajo siempre está el Tigre de Chamberí. Si ustedes han visto esa película, Y si no voy a ver. todo, si no se la pierdan inmediatamente, todo lo que sucede ahí tiene que ver con una manera de mirar muy española, que es de donde mira este relato. El Tigre de Chamberí básicamente allana el mundo en que nosotros nos movemos, sobra y hay que dejar de comer. En esa tensión se produce una realidad que aquí el aficionado al Madrid, yo sé cómo puede ser el aficionado al Madrid, está florentino, Es que la otra opción es el Barcelona y todo. Esa influencia del cine que tampoco se reconoce en la literatura, de ese cine español que nadie se ha atrevido a llamar B porque es importantísimo, está en el origen de la literatura de arte, sobre todo en el Tigre de Chamberí. Los ladrones como gente honrada, Exacto. también los tampoco.
Pues muchas gracias, José Luis Martinachi. Invito a ver el abuelo del mes, que está en Relatos Negros C19. Y ahora, bueno, pues quisiera pedirles disculpas porque Juan Martín Salamanca no ha podido asistir por motivos profesionales, sale muy tarde de trabajar, pero es el tercer relato de este libro. Y Juan Martín Salamanca nace en Valladolid en el 88, es autor de varias novelas y relatos cortos, compagina sus textos de ficción con la redacción de artículos en medios digitales y colaboraciones en programas de radio. Trabaja en la agencia de noticias Europa Press y colabora en Radio Valladolid Cadena Ser. Es licenciado en periodismo, cursó esta carrera en la Universidad de Valladolid y también en Turín, y fue precisamente la estancia en la ciudad italiana la que forzó el amor incondicional por este país que se refleja en sus novelas. Es participante de la antología Ucela Negra y Criminal, junto a un grupo de autores vallisolitanos, para mostrarnos los rincones de Valladolid en los que acecha la muerte y los lugares que cambian el concepto de tranquilidad. Sé que también es participante de Los Perros del Coloquio, junto con mi amiga Gloria Rivas, quería decirlo, y el relato que hoy nos ocupa, El cadáver del viejo molino, relata la historia de un periodista que se desplaza por las calles, no pone concretamente ni específicamente que sea Valladolid, pero yo así lo he interpretado y creo que ustedes también lo interpretarán. Se desplaza por las calles, como digo, de la ciudad en su patinete, un patinete totalmente tradicional, nada de patinete eléctrico, y que se encuentra con historias pues muy poco recomendables, ¿no? Y ya digo que aunque no se dice claramente que sea Valladolid, que es el denominador común que tiene este libro, sí podría ser por la estructura de la ciudad y los hechos acaecidos en el relato, que nos recuerdan a historias, a noticias que hemos leído en la prensa en los últimos años. A mí personalmente me ha recordado a la trama de las eólicas. Y bueno, pues al final lo que parecía un crimen al más puro estilo de la mafia resulta ser una venganza familiar. Ya sabemos que las historias más trágicas, más crueles y más fuertes en las relaciones humanas siempre se dan dentro de las familias. Es una historia que a mí también me ha conmovido porque, bueno, es un personaje, digamos, curioso, que, como digo, se desplaza no en bicicleta, no en coche, no en autobús, no en taxi, en patinete a todos los sitios, y que se va metiendo donde no debe meterse un periodista, siempre. Y se va encontrando con lo que no quiere. Y no quiero contar más porque no quiero hacerles spoiler del libro. Sí que les invito a que lo compren y sobre todo a que lo lean porque van a disfrutar con él. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Ahora me gustaría que ustedes participasen y hiciesen todas las preguntas que consideren oportunas. Juan, que lamenta no haber podido venir, pero que sois muy capaces para hablar de esto, tal como queda demostrado, y que os mando un abrazo. Nos manda un abrazo. Muchas gracias, Gloria. Devuélveselo, por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nadie tiene nada que decir, Julio. Clausura el acto, por favor, como editor de Relatos Negros de 19. Como rural. Como dicen los flamencos, qué buen rato hemos hecho.